Capítulo 2. Usted no podrá terminar este capítulo. ¿Podría usted morir antes de terminar este capítulo? Yo podría morir mientras usted lo está leyendo, hoy en cualquier momento. Sin embargo, es fácil pensar en hoy como en otro día cualquiera. Un día promedio en el que usted va por la vida preocupado por su lista de quehaceres, por las citas pendientes, centrado en la familia, pensando en sus deseos y sus necesidades. En un día promedio vivimos atrapados en nosotros mismos. En el día promedio no pensamos mucho en Dios. En el día promedio nos olvidamos que nuestra vida es verdaderamente vapor. Pero no hay nada normal en el día de hoy. Simplemente piense en todo lo que debe funcionar correctamente solo para que usted sobreviva. Por ejemplo, sus riñones. Las únicas personas que realmente piensan en sus riñones son aquellas cuyos riñones no funcionan correctamente. La mayoría de nosotros damos por sentado nuestros riñones, hígado, pulmones y otros órganos internos de los que dependemos para seguir viviendo. Y conducir por la carretera a 100 km por hora, a solo unos centímetros de distancia de otros autos que circulan en la dirección contraria a la misma velocidad. Alguien solo tendría que dar una sacudida y usted estaría muerto. No creo que eso sea morboso, creo que es la realidad. Es una locura que pensemos que hoy es solamente un día normal para hacer cualquier cosa que queramos con él. Para aquellos de nosotros que decimos, hoy o mañana iremos a esta o aquella ciudad, pasaremos un año allí, haremos negocios y ganaremos dinero, Santiago escribe. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, que es su vida. Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Santiago 4, 13 y 14. Cuando lo piensa, eso es un poco desconcertante, pero aún después de leer esos versículos, ¿cree usted de verdad que podría desvanecerse en cualquier instante? ¿O que quizás muera usted hoy? ¿O por el contrario, se siente de algún modo invencible? Frederick Buechner escribió, intelectualmente todos sabemos que moriremos, pero realmente no lo sabemos en el sentido en el que el conocimiento se convierta en una parte de nosotros. Realmente no lo sabemos en el sentido de vivir como si fuera cierto. Por el contrario, tendemos a vivir como si nuestras vidas se prolongasen para siempre. ¿Estrés justificado? Yo nunca había tenido problemas de corazón hasta que hace un par de años, cuando comencé a tener palpitaciones, con el tiempo se fueron haciendo más frecuentes, y eso me preocupó. Finalmente se lo dije a mi esposa. En caso de que algo me sucediera, yo no quería que llegase como una total conmoción. Ella sugirió que visitase al doctor, pero yo me resistí porque soy terco y eso es lo que hago. Miré cuando fui sincero, supe cuál era el problema. Yo estaba inmerso en estrés y abrumado por él. Era la época de Navidad y yo tenía que pensar en muchas cosas y ocuparme de ellas. Pero en la víspera de Navidad, el problema se intensificó tanto que le dije a mi esposa que iría a urgencias después del servicio en la iglesia. Durante el servicio, sin embargo, rendí todas mis preocupaciones y el estrés a Dios. Mis síntomas desaparecieron lentamente y nunca visité al doctor. Yo solía creer que hay dos tipos de personas en este mundo, las personas que se preocupan por naturaleza y las que son alegres por naturaleza. Realmente no podía evitar pertenecer al grupo de las que se preocupan. Yo quiero resolver problemas, así que tengo que enfocarme en cosas que necesitan arreglo. Dios puede ver que mi intensidad y mi ansiedad están relacionadas con el ministerio. Me preocupo porque me tomo en serio la obra de Él, ¿correcto? Pero ahí está el perplejo mandamiento. Alégrense siempre en el Señor, insistió. Alégrense. Filipenses 4:4. Observará que no termina con a menos que estén haciendo algo extremadamente importante. No es un mandamiento para todos nosotros y sigue con las palabras. No se inquieten por nada, verso 6. Fue una comprensión bastante sorprendente, pero de lo que me di cuenta después fue aún más sorprendente. Cuando estoy consumido por mis problemas, estresado por mi vida, por mi familia y por mi trabajo, realmente comunico la creencia de que pienso que las circunstancias son más importantes que el mandamiento de Dios de alegrarme siempre. En otras palabras, que tengo derecho a desobedecer a Dios debido a la magnitud de mis responsabilidades. La preocupación implica que no confiemos bastante en que Dios es lo suficientemente grande, lo suficientemente poderoso o lo suficientemente amoroso para ocuparse de lo que sucede en nuestra vida. El estrés dice que las cosas en que estamos implicados
son lo bastante importantes para merecer nuestra impaciencia, nuestra falta de gracia hacia otros, o que nos aferremos mucho al control. Básicamente esas dos conductas comunican que está bien pecar y no confiar en Dios porque las cosas que hay en mi vida son de alguna manera excepcionales. Tanto la preocupación como el estrés apestan a arrogancia. Declaran nuestra tendencia a olvidar que hemos sido perdonados, que nuestras vidas aquí son cortas, que nos dirigimos hacia un lugar donde no estaremos solos, no tendremos temor y nunca más seremos heridos, y que en el contexto de la fortaleza de Dios, nuestros problemas son ciertamente pequeños. ¿Por qué somos tan rápidos para olvidar a Dios? ¿Quiénes nos creemos que somos? Con frecuencia me encuentro aprendiendo de nuevo esta lección. Aunque veo una vislumbre de la santidad de Dios, sigo siendo lo bastante necio para olvidar que la vida se trata de Dios y no de mí en absoluto. Es algo como lo siguiente. Supongamos que es usted un extra de una película que se estrenará pronto. Probablemente examinará con toda atención esa única escena en la que hay cientos de personas esperando ese milisegundo en el que puede ver la parte trasera de su cabeza. Quizá su mamá y su mejor amigo se emocionen con usted en ese milisegundo. Quizá. Pero nadie más se dará cuenta de que es usted. Aun si usted se lo dice, a ellos no les importará. Vayamos un paso más adelante. ¿Y si renta usted el cine la noche del estreno e invita a todos sus amigos y familiares a ver la nueva película sobre usted? La gente dirá, eres un idiota. ¿Cómo pudiste pensar que la película trataba de ti? Muchos cristianos somos aún más ilusos que la persona a la que acabo de describir. Muchos de nosotros pensamos y vivimos como si la película de la vida se tratase de nosotros. Ahora, consideremos la película de la vida. Dios crea el mundo. ¿Estaba usted vivo entonces? ¿Estaba Dios hablando con usted cuando proclamó, ¿es bueno con respecto a todo lo que acaba de crear? Entonces las personas se rebelan contra Dios, quien, por si aún no se ha dado cuenta, es el personaje principal en esta película. Y Dios inunda la tierra para librarse de la confusión que las personas habían creado. Varias generaciones después, Dios aparta a un hombre de 99 años de edad, llamado Abraham, y hace de él el padre de una nación. ¿Tuvo usted algo que ver con esto? Más adelante llegan José, Moisés y muchas otras personas normales, corrientes e inadecuadas, de las que tampoco trata la película. Dios es quien las escoge, las dirige y hace milagros por medio de ellas. En la siguiente escena, Dios envía jueces y profetas a su nación porque la gente no puede llegar a darle de lo que Él requiere de ellos, obediencia. Y entonces llega el punto culminante. El Hijo de Dios nace entre las personas a quien Dios sigue de algún modo amando. Mientras está en este mundo, el Hijo enseña a sus seguidores lo que es el verdadero amor. Entonces el Hijo de Dios muere y resucita, y regresa de nuevo a estar con Dios. Y aunque la película aún no ha terminado del todo, sabemos de lo que hay en la última escena. Es la escena que ya describí en el capítulo 1, el salón del trono de Dios. Ahí, cada ser adora a Dios, quien se sienta en el trono, porque solo Él es digno de ser alabado. De principio a final, esta película obviamente trata de Dios. Él es el personaje principal. ¿Cómo es posible que vivamos como si se tratara de nosotros? Nuestras escenas en la película, nuestras breves vidas, encajan en algún lugar entre el periodo en que Jesús asciende al cielo, en Hechos, y cuando todos adoraremos a Dios en su trono en el cielo, Apocalipsis. Tenemos solamente nuestra escena de 1 milisegundo para vivir. No sé de usted, pero yo quiero que ese milisegundo trate de vivir para Dios. En 1 Corintios 10:31 leemos, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. De eso se trata cada uno de nuestros milisegundos. Por tanto, ¿qué significa eso para usted? Francamente, necesita sobreponerse a usted mismo. Podría sonar duro, pero seriamente eso es lo que significa. Quizá la vida sea bastante buena para usted en este momento. Dios le ha dado todas esas buenas cosas a fin de que pueda usted mostrar al mundo una persona que disfruta de las bendiciones, pero que sigue estando totalmente obsesionado con Dios. O quizá la vida sea difícil en este momento y todo lo sienta como una lucha.
Dios ha permitido que sucedan cosas difíciles en su vida a fin de que usted pueda mostrar al mundo que su Dios es grande y que conocerlo a Él trae paz y alegría, aun cuando la vida sea difícil. Al igual que el salmista que escribió, sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio? Cuando traté de comprender todo esto me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios. Salmo 73:3, versículo 13, 16 al 17. Es fácil desilusionarse con las circunstancias de nuestra vida cuando las comparamos con las de otros, pero en la presencia de Dios, Él nos da una paz y un gozo más profundos que trascienden todo. Para ser brutalmente sinceros, no importa realmente en qué lugar se encuentre usted en este momento. Su papel es darle a Él gloria, ya sea comiéndose un bocadillo, en un descanso para comer o tomando un café a las 12:04 de la mañana, a fin de permanecer despierto para estudiar, o viendo a su hijo de 4 meses de edad dormir una siesta. El propósito de su vida es señalar hacia Él. Dios quiere ser glorificado en cualquier cosa que usted haga, porque todo esto es de Él, es su película, su mundo, su regalo. Gracias a Dios porque somos débiles. Por tanto, aunque Dios nos ha dado esta vida, esta breve escena en su película, seguimos olvidando que nosotros no tenemos el control. Me hizo recordar la fragilidad de la vida el nacimiento de mi cuarto hijo, el único varón. De repente, nuestras niñas querían llevar en brazos a su hermano. Mi esposa y yo constantemente les decíamos que tuvieran cuidado porque él era frágil. Eso me hizo preguntarme cuándo ya no sería frágil. Cuando tuviera 2 años de edad, 8, cuando estuviera en el instituto, en la universidad, cuando se case, cuando tenga hijos. ¿Acaso la vida no es siempre frágil? Nunca está bajo control. Aun cuando yo estaba sosteniendo a mi hijo, comprendí que yo no podía controlar si él amaría a Dios. Al final, yo tengo muy poco control sobre mi propia vida y lo que me sucederá. ¿Acaso no es lo más fácil en este punto comenzar a vivir de manera segura y controlada? Dejar de asumir riesgos y ser gobernado por nuestros temores por lo que pudiera suceder. Mirar hacia adentro es una manera de responder. La otra es reconocer nuestra falta de control y acudir a Dios en búsqueda de su ayuda. Si la vida fuese estable, yo nunca necesitaría la ayuda de Dios. Ya que no lo es, acudo a Él regularmente. Estoy agradecido por las cosas que no conozco y sobre las que no tengo control, porque eso me hace acudir a Dios. Solo para poner en perspectiva la brevedad de nuestras vidas, a lo largo del tiempo, entre unos 45.000 millones y 125.000 millones de personas han vivido en esta tierra. Eso es 125.000 millones en unos 50 años, poniendo o quitando un par de décadas. Nadie lo recordará. Todas las personas a quien usted conoce estarán muertas. Ciertamente a nadie le importará qué trabajo tenía usted, qué auto conducía, a qué escuela fue o qué ropa se ponía. Esto puede ser aterrador o asegurador, o quizá una mezcla entre ambas cosas. ¿Está usted preparado? Como pastor, con frecuencia me llaman cuando la vida se desvanece como niebla. Uno de los ejemplos más impactantes que he visto al respecto fue el de Stan Gerlach, un exitoso hombre de negocios que era muy conocido en la comunidad. Stan estaba dando un elogio en un funeral cuando decidió compartir el evangelio. Al final de su mensaje, Stan les dijo a los asistentes: nunca se sabe cuándo Dios va a tomar su vida. En ese momento no habrá nada que pueda usted hacer al respecto. ¿Está preparado? Entonces Stan se sentó, se cayó y murió. Su esposa y sus hijos intentaron reanimarlo, pero no hubo nada que pudieran hacer, tal como Stan había dicho unos instantes atrás. Nunca olvidaré recibir esa llamada telefónica y dirigirme a la casa de los Gerlach. La esposa de Stan, Susie, estaba llegando a su casa. Me dio un abrazo y lloró. Uno de sus hijos, John, salió del auto llorando y me preguntó: ¿escuchó la historia? ¿La escuchó? Estoy muy orgulloso de él. Mi papá murió haciendo lo que más le gustaba hacer. Le hablaba a la gente sobre Jesús. Me pidieron que compartiera unas palabras con todos los reunidos.
Había hijos, nietos, vecinos y amigos. Yo abrí mi Biblia en Mateo 10, versículo 32 y 33. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Les pedí a todos que imaginaran lo que habría sido para Stan. En un momento él estaba en un funeral diciéndole a una multitud: "Este es Jesús". Al momento siguiente él estaba delante de Dios, oyendo a Jesús decir: "Este es Stan Girlash". Él estaba confesando a Jesús y un segundo después Jesús le estaba confesando a él. Sucede así de rápido y podría sucedernos a cualquiera de nosotros. En palabras de Stan Girlash, ¿está usted preparado? Brooke Bronkowski era una hermosa joven de 14 años que estaba enamorada de Jesús. Cuando estaba en la secundaria comenzó un grupo de estudio bíblico en su instituto. Empleaba el dinero que ganaba cuidando niños en Biblias para poder regalárselas a sus amigos que no eran salvos. Unos pastores de jóvenes que se enteraron de eso le llevaron cajas de Biblias para que se las regalase. Brooke escribió el siguiente ensayo cuando tenía unos 12 años. Le dará una idea del tipo de muchacha que era. Ya que tengo mi vida delante de mí, por Brooke Bronkowski. Viviré mi vida al máximo. Seré feliz, brillaré, estaré más gozosa de lo que haya estado nunca. Seré amable con los demás, me soltaré, les hablaré a otros sobre Cristo, emprenderé aventuras y cambiaré el mundo. Seré valiente y no cambiaré quién soy realmente. No tendré problemas, sino en cambio ayudaré a otros con sus problemas. Seré una de esas personas que viven para hacer historia a una edad temprana. Tendré momentos buenos y malos, pero eliminaré lo malo y solo recordaré lo bueno. De hecho, eso es lo único que recuerdo. Buenos momentos. Nada en medio, simplemente vivir mi vida al máximo. Seré una de esas personas que van a algún lugar con una misión, un plan increíble, con un plan que transforme el mundo, y nada me retendrá. Estableceré un ejemplo para otros, oraré por dirección. Tengo mi vida delante de mí. Les daré a otros el gozo que tengo, y Dios me dará más gozo. Haré todo lo que Dios me diga que haga. Seguiré las huellas de Dios. Haré todo lo que pueda. Durante su primer año en secundaria, Brooke sufrió un accidente de tránsito mientras se dirigía al cine. Su vida en la tierra terminó cuando ella tenía solamente 14 años, pero no así su impacto. Casi 1.500 personas asistieron al funeral de Brooke. Personas de su instituto público leyeron poemas que ella había escrito sobre su amor a Dios. Todos hablaron de su ejemplo y su gozo. Yo compartí el Evangelio e invité a quienes quisieran conocer a Jesús a pasar y entregar su vida a Él. Debió de haber habido al menos 200 alumnos arrodillados enfrente de la iglesia orando para recibir salvación. Los edecanes regalaron una Biblia a cada uno de ellos. Eran Biblias que Brooke había guardado en su garaje, esperando regalarlas a todos sus amigos no salvos. En un día Brooke guió a más personas al Señor de lo que la mayoría guiaría. En sus breves 14 años en la tierra, Brooke fue fiel a Cristo. Su corta vida no fue desperdiciada. Las palabras de su ensayo parecen proféticas. Seré una de esas personas que viven para hacer historia a una edad temprana. Todos nos hemos sorprendido al oír o ver a alguien a quien conocemos abandonar esta vida. Aún mientras esté leyendo esto, probablemente haya rostros y nombres que le vengan al pensamiento. Es bueno pensar en esas personas en su vida, y también es bueno pensar en la muerte. Como escribió el autor de Eclesiastés, vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven deberían tenerlo presente. Las historias de personas que murieron después de haber vivido vidas entregadas son historias con finales felices. Tristemente, muchas personas mueren mientras viven egoístamente. Sus funerales están llenos de individuos que exageran la verdad, a fin de crear una semblanza de una vida significativa. Nadie se atrevería a decir palabras desagradables en un funeral. Existe la obligación silenciosa de pensar en algo amable que decir a la persona que ha muerto. Pero a veces secretamente pensamos lo mismo. Realmente no era una gran persona.
Lo cierto es que algunas personas desperdician su vida. No lo digo con intención de golpear a quienes ya no están, sino más bien de advertir a quienes están vivos. Puedo darle bastantes garantías de que su funeral será agradable. Todos lo son. El hecho es que en ese punto a usted no le importará. A.W. Tozer dijo en una ocasión: un hombre por su pecado puede desperdiciarse a sí mismo, lo cual es desperdiciar lo que en la tierra es más semejante a Dios. Esa es la mayor tragedia de ese hombre y la mayor tristeza de Dios. Cuando nos enfrentamos al Dios Santo, agradable, no es lo que nos preocupará, y sin duda alguna no es lo que Él estará pensando. Cualquier elogio que usted recibiera en la tierra ya no estará. Lo único que quedará delante de usted es la verdad. La iglesia en Sardis tenía una estupenda reputación, pero eso no importaba. Jesús le dijo: conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Apocalipsis 3:1. Lo único que importa es la realidad de quienes somos delante de Dios. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. 1 de Corintios, versículo 3, del 13 al 15. Quizá eso suene duro, pero las palabras duras y la amorosa verdad con frecuencia van de la mano. Creo que es fácil oír una historia como la de Brooke y sencillamente seguir adelante, sin reconocer que igualmente podría ser usted, o yo, o mi esposa, o su hermano, cuya vida terminase de repente. Podría ser usted la siguiente persona de su familia en morir. Yo podría ser la siguiente persona de mi iglesia en morir. Tenemos que comprenderlo. Tenemos que creerlo lo bastante para que cambie nuestro modo de vivir. Un amigo mío tiene una perspectiva particularmente sabia sobre este asunto. Le preguntaron si no estaba pasando demasiado tiempo sirviendo y dando demasiado. Su amable y sincera respuesta fue: me pregunto si usted diría eso después de que estemos muertos. Amigos, necesitamos dejar de vivir vidas egoístas, olvidándonos de nuestro Dios. Nuestras vidas aquí son cortas, con frecuencia inesperadamente breves, y todos podemos soportar que nos lo recuerden de vez en cuando. Por eso escribí este capítulo, para ayudarnos a recordar que en la película de la vida nadie importa excepto nuestro Rey y Dios. No se permita a usted mismo olvidar, empápese y siga recordando que es cierto, Él lo es todo.